Voces del mundo se reúnen en La Habana en el primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, inaugurado este lunes. Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla expresó sentidas condolencias al pueblo y gobierno de Colombia por sismo de magnitud 7.4 ocurrido en esta jornada. China llamó hoy a Estados Unidos a no difamar las relaciones entre otros países, al tiempo que reiteró su respaldo a la defensa de la soberanía de Cuba frente a injerencias externas. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. Historiadores, politólogos, periodistas y estudiantes de diversos países comparten por estos días en el primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, un debate abierto sobre la obra y pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, a 100 años de su nacimiento. A propósito, la periodista Nora Becerril obtuvo declaraciones de algunos de los participantes. Escuchemos. Cientos de participantes procedentes de diferentes latitudes del mundo llegaron al Palacio de Convenciones de La Habana para ser parte de un encuentro que, más que un homenaje, se propone como un ejercicio de pensamiento vivo. El primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. Conversamos con algunos representantes sobre cómo esta cita se convierte además en un puente entre generaciones. Venimos porque sentimos que Fidel es nuestro también. Fidel habla en nombre de todos los pobres, todos los humildes, todos los que luchan contra el imperialismo en todos los rincones del mundo. Yo particularmente como palestino, el pueblo palestino siente que Fidel es suyo también, lo representa, habla también en su nombre. Nosotros estamos acá presentes en este coloquio también como tanto muestra como de solidaridad hacia Cuba desde Chile, como también para ver de qué forma podemos aportar al debate y también de qué experiencias podemos adquirir acá para poder llevar a nuestro país y poder debatir también dentro de nuestra organización. Uno de los temas centrales que tiene que tener la izquierda presente, las izquierdas en el mundo, es que tenemos que aprender a procesar las cosas de forma tal que la pueda entender cualquier población y sobre todo poblaciones más jóvenes que están saturadas y bombardeadas todos los días de información falsa, de mentiras, de ruido, de emociones que te incitan a odiar a otras personas y entonces frente a eso se necesita tener respuestas más rápidas. Teniendo en cuenta que en la juventud que yo conozco, que es realmente la de Cataluña, en un momento donde el neoliberalismo y el capitalismo asalvajado nos está llevando a un individualismo férreo, donde pretende que estamos divididos, que no seamos capaces de luchar colectivamente, es ser capaces de ir más allá, de luchar contra lo que nos están imponiendo, de unir a través de la comunidad, a través del trabajo, y creo que eso es lo más importante de Fidel, ser capaces de entender que la lucha no es de una persona, la lucha es colectiva y de todo un pueblo unido. Fidel está presente en todas partes, lo podemos ver presente en la cultura, en el deporte, en la misma educación, el cómo hace que el joven sea revolucionario y en ese sentido para nosotros Fidel es una figura que transciende todo Latinoamérica y que después de 100 años nos hace estar presente acá, en debates, en foros de discusión, también aprendiendo y comprendiendo el legado del Fidel y de que Fidel no solamente es pasado, es legado y futuro. 4 días de debates, cientos de voces, un mismo punto de partida, el centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz como ocasión para pensar y proyectar. Desde el Palacio de Convenciones de La Habana fue un reporte de Nora Becerril y un equipo de Cubavisión Internacional. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso a conocer a más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, del 10 al 13 de agosto de 2026. Un encuentro para recordar al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio. Primer coloquio internacional
Fidel, legado y futuro. Y ya de vuelta avanzamos con otros temas. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla expresó sentidas condolencias al pueblo y gobierno de Colombia ante la pérdida de vidas humanas, heridos y graves daños ocasionados por el sismo que afectó al país suramericano este lunes. A propósito, Rodríguez Parrilla escribió en su cuenta en la red social X: "Cuente el hermano pueblo colombiano con la solidaridad y disposición de Cuba en estos momentos de dolor". El sismo de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, al noroeste de Colombia, deja una emergencia de gran dimensión con al menos 5 ciudades capitales en nivel crítico, entre las que se hallan Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia. El de esta jornada fue el movimiento telúrico más fuerte de la última década registrado en el país, según informó el Servicio Geológico Colombiano. Preliminarmente, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales reportó al menos una veintena de fallecidos, 18 en Pereira, 2 en Manizales y 1 en Quibdó, así como decenas de heridos, personas desaparecidas y atrapadas y varias estructuras colapsadas. Con posterioridad, la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Toro, reveló que solo en ese departamento ascienden a 27 los decesos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que desde la Sala de Crisis Nacional comenzó una reunión presidida por el presidente Abelardo de la Espriella para analizar las afectaciones ocasionadas. Aclaró que desde el referido espacio se articulan las capacidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para desplegar y coordinar las ayudas necesarias a nivel nacional en atención a las comunidades y territorios afectados. Y avanzamos con otros temas. El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, destacó en esta capital las excelentes relaciones y la voluntad de profundizar los vínculos políticos entre los partidos comunistas de China y Cuba. Morales Ojeda expresó asimismo el interés de fortalecer los nexos económicos y comerciales entre los dos países, de acuerdo con las declaraciones que trascendieron luego del encuentro tenido la víspera con el jefe del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, Liu Haixin. En el recibimiento efectuado en la sede de esa organización política en La Habana, el dirigente cubano dio la más cordial bienvenida a Liu Haixin y a los integrantes de la delegación de su país que participa en el primer coloquio internacional Fidel, legado y futuro. Durante el diálogo, Morales Ojeda señaló el significado del aniversario 105 del Partido Comunista de China y del aniversario 90 de la Gran Marcha, acontecimientos que trascienden a la nación asiática por su valor para Cuba y para los países que construyen el socialismo. De igual forma, explicó que la visita ocurre en un momento de máxima complejidad para nuestro país, marcado por el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, las sanciones contra entidades e instituciones cubanas y directivos, así como por las dificultades energéticas. En ese contexto, agradeció el respaldo de China al pueblo, gobierno y Partido Comunista de Cuba y subrayó que la dirección del partido junto al Estado y el gobierno continuará trabajando para superar esta compleja situación con la solidaridad y la amistad de países hermanos como es el caso de China. Por su parte, Liu Haixin agradeció la invitación y expresó su satisfacción por la visita, que ratifica el excelente estado de las relaciones entre ambos partidos comunistas y el interés común de avanzar en la implementación de los consensos alcanzados por los máximos líderes de Cuba y China, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Xi Jinping, respectivamente. Como anunciamos en titulares, China llamó este lunes a Estados Unidos a no difamar las relaciones entre otros países, al tiempo que reiteró su respaldo a la defensa de la soberanía de Cuba frente a injerencias externas. Ante una pregunta de la agencia Prensa Latina, la oficina del portavoz de la Cancillería china señaló que Beijing ha expuesto en varias ocasiones su posición firme sobre los asuntos relacionados con la isla. El organismo llamó a Washington a retirar cuanto antes las medidas de sanciones y bloqueo contra la nación caribeña y a no difamar reiteradamente a otros países. Asimismo, subrayó que la cooperación entre China y Cuba es abierta y legítima y rechazó las acusaciones contra esos vínculos. De igual forma, afirmó que Beijing continuará apoyando con firmeza a La Habana en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a las interferencias externas. Como parte de su hostil política de hostigamiento a Cuba, Estados Unidos anunció la semana pasada nuevas sanciones a 5 entidades estatales y 8 funcionarios de la nación caribeña. Según el comunicado del Departamento de Estado, las nuevas medidas atañen a empresas y funcionarios vinculados al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por supuesta importación de armas y cooperación militar con Rusia y China.
Las sanciones congelan cualquier propiedad o interés financiero de los designados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos. Washington también advirtió que bancos y compañías extranjeras que negocien con los sancionados podrán quedar expuestos a medidas similares. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Adelante. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Se mantiene sobre Cuba la influencia de las altas presiones que se refuerzan sobre el archipiélago cubano, imponiendo una masa de aire algo más seca y más estable que estará limitando el régimen de precipitaciones. Solo ocurrirán algunos chubascos y lluvias incentivados por el fuerte calentamiento del día y los factores a escala local. Para las próximas horas estará amaneciendo con sol y pocas nubes en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde se nublará en localidades del interior y sur con algunos chubascos, lluvias y temperaturas máximas que se mantienen con valores entre 32 y 35 grados Celsius. En la región central un amanecer con poca nubosidad. En la tarde se nublará en algunas localidades con aisladas lluvias y temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. Con poco cambio las condiciones del tiempo en la región oriental. Amanecerá con sol y pocas nubes y en la tarde se nublará en algunas localidades del sur con aislados chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas que se mantienen con valores entre 33 y 36 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicía a las 6:34 de la mañana se pondrá a las 8:20 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y se mantiene la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, calor y aislados chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde en localidades del interior y sur del país. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Ginelis. Este lunes se cumple el aniversario 43 de Cangamba. La gesta, definida como cumbre de resistencia combativa en la historia bélica cubana, es abordada por el periodista Milton Díaz Canter en el siguiente material. Ante la eventual emergencia, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el entonces ministro de la FARC, general de ejército Raúl Castro Ruz, asumieron de manera directa la dirección de las acciones, al frente de un equipo de especialistas militares en el puesto de mando especial, que para el tema Angola siempre existió en la sede principal del MINFAD. Tal vez en el pensamiento del caudillo mayor de la UNITA y de sus protectores al más alto nivel de la Fuerza de Defensa de África del Sur, la lógica indicaba la desaparición física del medio millar de combatientes entre FAPLAS e internacionalistas cubanos cercados. No contaron con la estirpe de esta tropa comandada por los legendarios Paulino Angola y su asesor Fidencio González Peraza. A finales de julio de 1983, el comandante en jefe llamó al jefe de la misión militar cubana en Angola, el entonces general de división Leopoldo Sintra Frías, para que informara acerca de la situación político-militar en aquella nación africana, de manera particular lo que se estaba gestando en el extremo este de Angola. El general Polo regresó el 3 de agosto, justo el día en que estalló la crisis en Cangamba. La propuesta del líder de la revolución fue puntual. En comunicado directo con los sitiados, les pidió que resistieran y que a toda costa los rescataría. Y así fue. La misión militar cubana en Angola, conocida también como Operación Carlota, sin lugar a duda tiene su espacio entre las hazañas militares de la pasada centuria, sobre todo en aquellas en las que se combatió por derechos elementales y el mejoramiento humano. A solo horas del centenario del comandante en jefe de siempre, Fidel Castro Ruz, rememoramos esta página, no solo porque él es el inspirador máximo de nuestra revolución, sino que fue el artífice de aquella victoria. Una página a tener muy en cuenta en los complejos tiempos que corren. La resistencia como premisa de la victoria. Prohibido olvidar. Llega el
momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Rodolfo Durán, que está listo ya para informarnos, y como siempre, un gusto saludarte. Adelante. Muchísimas gracias, Evelyn. Un saludo para ti, por supuesto, para todos los amigos que están con Cuba Noticias. Vamos con los deportes, amigos, y comenzamos con temas relacionados con los recién concluidos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En las primeras horas de este lunes llegó el último grupo de deportistas cubanos que compitió en la cita regional. A la bienvenida acudieron varios dirigentes como Teresa Marella Bogué, miembro del Buró Político y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, así como Inés María Chapman, viceprimera ministra de la República, y Melvis Esteves, secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas. En más de Santo Domingo 2026, les comento que el hockey sobre césped fue uno de los deportes colectivos de Cuba que más destacó en la justa. Junel Hernández Batista, el colega de Canal Caribe que estuvo cubriendo las actividades de este deporte en Santo Domingo, hace un balance sobre la extraordinaria actuación que tuvieron los equipos antillanos en esta disciplina. Las selecciones nacionales de hockey sobre césped de nuestro país firmaron una gloriosa actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al llevarse las preseas de oro en disputa y la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Ambas selecciones terminaron el torneo invictas después de 3 años sin poder competir, solo preparándose desde su cuartel general en la capital cubana. Las muchachas lograron triunfos sobre Jamaica, Barbados y Bermudas en la fase preliminar y dominaron en semifinales a Venezuela para disputar el título ante México, campeonas defensoras. Los goles se le resistieron a ambos conjuntos y en la tanda de penales Cuba se bañó de oro al vencer 2-0. La arquera cubana Yurismailis García demostró ser la mejor del torneo al soportar solo un gol en toda la ruta. La selección varonil no fue menos. Barrieron ante Jamaica, Venezuela y República Dominicana. En semifinales vencen a México 3-2 y ante Trinidad y Tobago en la discusión del título también fue necesaria la tanda de penales, decidida por un excelente cobro de un penalti stroke a cargo del capitán Iselay Calderón. El hockey sobre césped cubano, en ambos sexos, demostró cuánto se puede hacer a pesar de las limitaciones económicas y de recursos. Un deporte que no ha podido realizar campeonatos nacionales, que no ha podido efectuar topes de preparación, que no jugó ante otra selección desde el año 2023. A pesar de los pesares, no creyeron en enemigos mejor preparados y con mejores condiciones. Regresaron a nuestra patria con el oro centrocaribeño y el boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Bueno, un comentario muy interesante este del colega Junel Hernández Batista, la actuación del hockey sobre césped, y contrasta esto que decía él de este deporte de que no ha tenido prácticamente fogueo en los últimos 3 años. Sin embargo, otras disciplinas como el voleibol, colmada de jugadores que juegan fuera de Cuba, no fue capaz de llegar a la final en la clasificación masculina, o el béisbol, que se quedó sin medalla, o el softball, los dos sexos del softball no accedieron tampoco al podio de premiaciones. O sea que en unos deportes sí y en otros no. Ha habido implicaciones en cuanto a las cuestiones de carácter económico por las que atraviesa el país. Seguimos con nuestro deporte nacional, pero en este caso con el béisbol para personas con discapacidad visual. Italia será la sede de la 3ª edición de la Copa Internacional de Béisbol para Ciegos, y Cuba buscará retener la corona que consiguió en el 2024. El colega Embare Miguel nos da los detalles. En 2026 se efectuará una nueva edición del Campeonato Mundial de Béisbol para Ciegos. Esta disciplina inclusiva acerca el pasatiempo nacional cubano también a las personas invidentes. Del 30 de septiembre al 3 de octubre, la ciudad de Castiglione della Pescara, de la región italiana de Toscana, acogerá la Cita del Orbe. Cuba es el actual campeón del torneo. En Londres, Inglaterra, en 2024. Italia fue la titular del primero de estos eventos en la edición de Big Países Bajos en 2022. Tanto Cuba como Italia son, hoy por hoy, las principales potencias de esta disciplina.
De hecho, disputaron la final del 2024, donde la mayor de las Antillas se llevó la mejor parte. El béisbol para ciegos fue creado en 1994 por el ya fallecido exjugador italiano Alfredo Meli. Representa el compromiso del deporte y del béisbol en particular con la inclusión y la representatividad a nivel planetario. Cada equipo está formado por 5 jugadores ciegos, 1 vidente y de 4 a 5 asistentes videntes. Cuba buscará repetir el título, aunque esta vez como sede, Italia no la pondrá fácil a nuestro elenco. Sea cual sea el resultado, es una fiesta para la actividad atlética que como principio básico trata de no dejar a nadie detrás. Bueno, y el béisbol con un calendario internacional bastante ajetreado. Tendremos este certamen para personas con discapacidad visual, pero además de esto, a finales de este mes tendremos la Copa Mundial de Béisbol Femenino que se va a desarrollar en Tainan, en Taipei de China, donde estará Cuba. Y ahora también copas mundiales de la categoría sub-15 y sub-23, así como de béisbol 5. Eso va a ser en los meses finales de este año 2026. Amigos, así estamos despidiendo los deportes. Gracias por acompañarnos aquí en Cuba Noticias. Sigan ahora con Evelyn Delgado. En breve estará ya el momento dedicado a la cultura en esta emisión. Evelyn. Gracias, Durán. Concluyen así los deportes. Un gusto, como siempre, tenerte con nosotros en el estudio. Hacemos una segunda pausa en Cuba Noticias y en breve estamos de regreso con las informaciones culturales. Mantenga la sintonía. Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026. Del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea. Dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. País invitado de honor, Federación de Rusia. Escritores homenajeados, Marilyn Boves y Josebel Lara. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026. Y llega el momento de conocer las informaciones culturales. En esta emisión está con nosotros la colega Catherine Tamayo. Catherine, bienvenida. Muchísimas gracias, Evelyn. Qué placer saludarles y compartir lo más relevante del acontecer cultural. La compañía folclórica Camagua conquistó Francia 2 reconocimientos que reafirman hoy la proyección internacional de las tradiciones culturales de la isla y su capacidad para conectar con públicos. La agrupación camagüeyana, dirigida por Fernando Medrano, mereció el diploma de honor y el gran premio de la popularidad correspondiente a la 36ª edición del Festival Internacional de Folclore de Port-sur-Seine, Spectacles du Monde, en Francia. El reconocimiento llegó luego de las presentaciones realizadas por la compañía entre el 4 y el 9 de agosto en escenarios de esa localidad francesa, donde su propuesta artística recibió una favorable acogida por parte del público y los organizadores del encuentro. Camagua forma parte del movimiento artístico que desde Camagüey contribuye a preservar y renovar manifestaciones vinculadas con las raíces culturales de la nación caribeña. Desde mediados de julio, el conjunto representa a Cuba en una gira por escenarios de España y Francia, como parte de un recorrido que ha permitido acercar al público europeo diversos elementos de la música, la danza y las tradiciones populares de la isla. Pasamos a otras informaciones. Integrantes de la Asociación Hermanos Saiz escalaron la Comandancia General del Ejército Rebelde en La Plata, Granma, como parte de la jornada 13 de agosto, homenaje a Sergio y Luis Saiz y por supuesto al comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Presentaciones artísticas en las comunidades, recorridos por instalaciones históricas de la Sierra Maestra y otras iniciativas se incluyen en el programa de actividades que se extenderá hasta el próximo día 15 de agosto. Veamos. Una cruzada de amor por Cuba y su historia emprenden jóvenes creadores de la Asociación Hermanos Saiz como parte de la jornada 13 de agosto. Hasta el campamento de pioneros exploradores Ramón Paz Borroto, ubicado en la comunidad de Santo Domingo del municipio Bartolomé Mazó, llegó una representación de integrantes de la organización liderados por el presidente nacional de la HS, Yacel Toledo Garnache, y la presidenta de la filial en Granma, Naya de Duani. Se sumaron al recorrido estudiantes de diversas manifestaciones del arte en la provincia, egresados
egresados de la enseñanza artística y miembros de la Red Juvenil de la Unión de Jóvenes Comunistas. En este entorno, rodeado por la Sierra Maestra y su simbolismo con la historia patria, los jóvenes regalaron su talento a los integrantes de la comunidad, intercambiaron experiencias y disfrutaron también de la creación de sus residentes. Fue este un encuentro de música, juegos, décima y danza, un momento donde el arte retoma su esencia y encuentra en la comunidad y el escenario rural un espacio propicio para desarrollarse. Estuvimos dándole una función, cantamos, bailamos, actuamos, hicimos juegos para ellos y les dimos premios. Y nos sentimos bien, hablo en general de parte de mí y de mis compañeros, porque la acogida fue genial, las personas de acá fueron muy agradables con nosotros. Y la magia de la niñez con la que ayer pudimos tener contacto y mostrar algo de nuestro arte joven hacia ellos, es algo con lo que estoy verdaderamente agradecido, así que espero en el próximo año poder participar de nuevo. Siempre la juventud brindando este abrazo caluroso a nuestros hermanos que siempre vienen a demostrarnos su alegría, su manera de vivir, sus experiencias con nuestros niños también de la comunidad que compartimos con ellos en la noche de ayer. Esperamos verlos pronto aquí el año que viene con más de sus ideas y sus locuras. La cruzada cultural llegó también hasta el sitio de la Comandancia General del Ejército Rebelde en La Plata, Monumento Nacional, tras 15 kilómetros de camino donde conocieron varias de sus instalaciones. Fue una experiencia inolvidable haber hecho un nuevo recorrido con la Asociación Hermanos Saíz. Invito a todos los jóvenes artistas que vengan a tocar la historia con las manos, a recorrer los senderos por donde pasaron nuestros rebeldes para darle la libertad a Cuba. Y nosotros tenemos que hacer la continuidad. El arte, el amor a la historia y a Cuba fue el punto de encuentro. También el saberse más unidos en la organización de la vanguardia artística que les agrupa en la montaña, bajo la máxima martiana de que subir lomas hermana mujeres y hombres. Ahora. Y en la Estación Cultural de Línea y 18 se inaugura la 34ª Feria Internacional del Libro de La Habana, donde también se hará la entrega de los premios calendarios conferidos por la Asociación Hermanos Saíz en el ámbito literario. Se trata del más importante galardón que reconoce el arte de jóvenes escritores en Cuba, en géneros como poesía, narrativa, ensayo, teatro y ciencia ficción. En una nueva jornada tendremos más informaciones, así despido nuestro recorrido por las artes. Vuelvo contigo, Evelyn. Gracias, Catherine, y con estas informaciones culturales despedimos esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios también en las plataformas digitales. A usted, gracias por la sintonía.